Hoy, en Tecnociencia en Ruta, reviviremos las mejores aventuras científicas por el norte de Chile. En Santiago, veremos cómo se trabaja en la rehabilitación del Palacio Pereira, un clásico edificio patrimonial y que alberga hallazgos arqueológicos de antes de la era de Cristo. Nos desplazaremos al Salar de Atacama, donde científicos extranjeros estudian bacterias extremófilas que explicarían el origen de la vida en la Tierra hace 3.500 millones de años. En el Valle de Elqui, una de las zonas más afectadas por la sequía en Chile, conoceremos un proyecto de acuiponía, un sistema de agua compartida para criar peces y regar vegetales. Y concluiremos nuestro viaje en Arica, donde científicos estudian los restos de la cultura chinchorro, conocidos por tener las momias más antiguas del mundo. Esto es Tecnociencia. En este capítulo de Tecnociencia en Ruta por el norte visitaremos 4 regiones de Chile. Nuestro recorrido partirá en Santiago, donde veremos cómo la arquitectura y la arqueología se dan la mano en la refacción del emblemático Palacio Pereira. También visitaremos el Valle de Elqui, en la región de Coquimbo, donde conoceremos un singular proyecto de reutilización de agua en una zona duramente afectada por la sequía. En el Salar de Atacama veremos bacterias extremófilas que están ayudando a entender cómo se inició la vida en el planeta hace 3.500 millones de años. Y en la región de Arica y Parinacota iremos hasta Camarones y Azapa para ver cómo se conservan y estudian las momias chinchorro, conocidas por ser las más antiguas del mundo. Acompáñanos en este viaje. Para hacer turismo científico en la región metropolitana a veces no es necesario alejarse tanto. De hecho, en Santiago hay increíbles historias que se ocultan debajo del suelo. Algunas de ellas están en antiguas construcciones de palacios y mansiones que dan cuenta de un pasado aristocrático que solo imaginábamos en Europa. Y hay un lugar en la esquina de San Martín con Huérfanos en pleno centro de la capital que reúne todos estos secretos. Quizás lo hemos visto muchas veces al pasar, pero no reparamos en su presencia. Se llama Palacio Pereira. Fue construido en 1872 y hoy un grupo de arquitectos, restauradores y arqueólogos están trabajando en devolverle la vida para que todos lo disfrutemos. Este edificio se ve que está no en muy buenas condiciones, digamos. ¿Vale la pena salvar algo así o no? Yo estoy totalmente convencido que sí vale la pena salvarlo, sobre todo en una ciudad como Santiago, que el patrimonio arquitectónico que tenemos es bastante poco, producto del poco cuidado que se ha tenido con el patrimonio, o producto de los terremotos, o producto en el fondo, de las tecnologías que se ocuparon en aquella época. El arquitecto de este edificio fue el connotado francés Lucien Hénault, quien además diseñó la Universidad de Chile y el ex Congreso Nacional. Tiene 2.100 metros cuadrados construidos y 2 pisos. Gracias a la Ley de Monumentos Nacionales, el año 1981 fue declarado Monumento Histórico. Pero no solo fue el lujoso hogar de don Luis Pereira Cotapos, donde él y su familia ofrecieron elegantes recepciones a presidentes, artistas y embajadores de la época. También acogió a un internado de mujeres y hasta una sede política. Se dice que bajo su techo también funcionó el MIR, por lo que fue allanado en 1973. Finalmente, en 2011, lo compró el Estado para utilizarlo como sede de la DIVAM y del Consejo de Monumentos Nacionales. El costo de su reconstrucción es cercano a los 10.000 millones de pesos. Lo que además contempla una edificación nueva que respetará su esencia.
estamos hablando que es un edificio que estamos recuperando una estructura existente, que eso tiene su costo, por supuesto, y de un edificio contemporáneo que está atrás, que está en diálogo con este edificio, que es bastante sencillo de alguna manera, sencillo en su estructura, es hormigón armado, vidrio, en el fondo no tiene mayores complicaciones. Lo que sí lo hace ser un proyecto difícil es que nosotros, como son dos edificios que se comportan de distinta manera ante un temblor, ante un terremoto, por ejemplo, las estructuras tienen que ser independientes. Entonces lo que se hace desde la etapa de diseño es que el proyecto son dos edificios por separado. Entonces, porque esto se mueve así después, ¿no? Claro, porque estos se mueven de distinta manera. Entonces tenemos el Palacio Pereira, que es este edificio, y el edificio nuevo que no está tocando estructuralmente el otro. Se estima que el remozado Palacio Pereira debería estar listo a fines de 2017 y a diferencia de la casa privada que fue en sus inicios, ahora podrá acceder todo el mundo. Este tipo de ladrillos absorbe gran cantidad de humedad desde el suelo, humedad que entra al muro por capilaridad, digamos, y que necesita salir del muro. Entonces, los materiales tradicionales son materiales que tienen una porosidad que permite que esa humedad salga. Por ejemplo, el revestimiento que hay ahora es un tipo de yeso que en realidad se trae a Chile para ser utilizado en las consultas dentales. Ah, sí. Exacto. Esto es lo mismo que igualmente es un material nuevo, pero es un material que es compatible con los originales. Pero ¿cómo se fabrican con tanta precisión los decorados de las murallas? Para averiguarlo, lo mejor es llevarlo a la práctica. En este mesón tenemos algunos moldes y plantillas y algunas muestras de yeso con las que obtuvimos las réplicas de las piezas que faltaban, ¿vale? Entonces hay dos maneras básicamente de obtener una pieza de yeso, que es por vaciado. En el caso de los moldes se llama vaciado porque tú vacías o viertes el material, y por corrido, que es cuando se utilizan las plantillas. Y estas plantillas funcionan, tú pones material, el yeso estando como cremoso, digamos, abajo, y vas corriendo en la plantilla, vuelves a poner yeso, vuelves a correr en la plantilla, y vas así hasta que el yeso empieza a fraguar y queda con la forma. Tendré que realizar entonces un molde por vaciado. Lo primero será humedecer una matriz de látex con agua y jabón para que no se pegue el yeso. Esta se fabricó a partir de los escasos decorados que aún se conservan en las paredes. Luego se prepara el yeso y finalmente el vaciado. Algunos movimientos y el resto es esperar a que la química haga su magia. Aunque aquí sin duda lo más interesante de este proceso es que así, tal como lo hice yo, se fabricará el resto de los decorados del palacio. Eso sí, los responsables serán yeseros expertos. El Palacio Pereira está lleno de historias, incluso bajo su suelo. Para comprobarlo, visito el patio del recinto, el mismo lugar donde se proyecta el edificio nuevo y para cuya construcción se necesitará remover grandes cantidades de tierra y lamentablemente con ella antiguos vestigios humanos. Por eso aquí el Consejo de Monumentos Nacionales supervisa a un grupo de arqueólogos que realiza minuciosas excavaciones. Solo hay que pensar que antes aquí existieron casas coloniales y mucho antes de ellas asentamientos indígenas del periodo inca e incluso anterior. Basta caminar un poco para darse cuenta de su riqueza arqueológica. ¿Este empedrado de cuándo sería más o menos? Al menos de 1872, porque en esa época Luis Pereira compra las casas que vienen acá, las demuele y manda a construir su palacio. Ya, perfecto. Entonces esto puede ser tranquilamente del 1800. Ahora, sobre este empedrado había otra construcción, digamos, había otro suelo. Había más o menos 50 centímetros de relleno. De relleno. Y esto ya se excavó. Acá estamos ya en un nivel de excavación arqueológica en que se ha sacado todo esto. Esto se quiere conservar, este empedrado como estaba, ¿no? No, para los arqueólogos sería lo ideal. Ya. Pero hay que compatibilizar el desarrollo de la ciudad
en que los suelos en Santiago son bastante caros y hay que construir, hay que densificar. Entonces lo que se hace es un registro exhaustivo. Se ha fotografiado, dibujado, tenemos fotos de alta resolución para temas de difusión y esto se va a seguir excavando, porque además tenemos que ver lo que hay debajo. Si llegáramos acá nomás, llegamos hasta 1800, pero tenemos acá 2000 años de historia. Es literalmente una pega de chino la que realizan acá. A simple ojo ir descubriendo qué es lo que nos revela la tierra. Hay que ir rompiendo los terrones también para encontrar cosas escondidas adentro. Y bueno, es una maravilla porque esto es como buscar un tesoro. Es sorprendente darse cuenta cómo después de algunos minutos logro mis primeros hallazgos. Y esto podría ser cerámica. Sí, eso es cerámica. Esto es cerámica y esto es un hueso. Aunque lamentablemente no son tan interesantes como los tesoros que Claudia y su equipo encontraron hace algunos días en el lugar. Puntas de flechas e instrumentos fabricados por los aborígenes alfarero temprano y que hace 2000 años habitaron en este mismo lugar. Lo mío, en cambio, son solo restos de alimentos y huesos de pollo de más de un siglo. De todas formas, para mí son una gran reliquia. Les presento el LG OLED TV, el primer televisor OLED curvo del mundo. Su elegante diseño, increíblemente delgado y su imagen perfecta nos muestran un nuevo comienzo en la historia de la televisión. Con LG, todo es posible. LG OLED TV no es evolución, es un nuevo comienzo. 13C, con el auspicio de Red de Salud UC Christus. Metrogas está en nuestra naturaleza. Marmot for Life. Nuevo LG OLED TV. Imagen inigualable. Universidad Técnica Federico Santa María. Líder en ingeniería, ciencia y tecnología. Está presentando Tecnociencia. Los metroambientalistas no solamente cuidamos el medio ambiente al preferir la energía limpia del gas natural, también realizamos otras acciones para cuidar el planeta, como reciclar. Listo. Por eso, Metrogas te invita a separar correctamente tus desechos y llevarlos al punto limpio más cercano. Súmate, cada vez somos más. Somos metroambientalistas los que tenemos Metrogas. Emprendemos nuestro rumbo hacia el Salar de Atacama, ubicado en la región de Antofagasta. Volamos hasta Calama para luego pasar por San Pedro de Atacama, la ciudad más cercana, ubicada a 55 kilómetros. El salar está a 2.305 metros sobre el nivel del mar y abarca 3.000 kilómetros cuadrados. Este depósito salino es el tercer mayor del mundo, tras los de Uyuni, en Bolivia, y Salinas Grandes, en Argentina. Posee el 25% de las reservas mundiales de litio y grandes cantidades de minerales como potasio, azufre, arsénico, sulfato y boro. Pero el Salar de Atacama también tiene vida que no se ve a primera vista. Acá viven bacterias extremófilas, es decir, microorganismos que son capaces de subsistir en condiciones extremas, con altos niveles de salinidad y arsénico, radiación solar y bajas y altas temperaturas. Investigaciones han indicado que estas bacterias pueden haber iniciado la vida en la Tierra y tal vez puedan vivir en otros planetas del sistema solar. La vida comenzó en la Tierra hace 3.500 millones de años, cuando estaba dominada por bacterias y arqueas. Estos microorganismos coexistieron formando alfombras microbianas o microbialitos, unas estructuras rocosas parecidas a callampas, construidas por comunidades de bacterias que las usaban como su hogar. Estos fueron la plataforma desde la cual se condujo a la oxigenación de la atmósfera y hizo posible el mundo que hoy habitamos. En las lagunas Céjar, Tevenchique y La Brava, en el Salar de Atacama, es posible encontrar estas mismas estructuras desarrollándose en forma similar a la de la Tierra primitiva. María Eugenia es trasandina, nacida en Tucumán.
Es doctora de microbiología y directora del Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas de las Lagunas Andinas del CONICET. Desde hace algunos años trabaja con bacterias extremófilas y durante mucho tiempo se ha dedicado a buscar en el desierto de su país y del nuestro microbialitos. Este lugar es único a nivel mundial donde se pueden observar este tipo de comunidades. Mira, para poder explicar lo especial de este lugar tenemos que remontarnos a ese planeta primitivo hace 3.800 millones de años, donde no había oxígeno, donde no había capa de ozono, donde había una gran influencia de volcanes y de meteoritos, donde en ese lugar había grandes cambios de temperatura, fuertes vientos y había una composición química muy distinta en el agua, donde podía haber mucho arsénico. Y entonces en esas condiciones tan primitivas, tan extremas, surgieron las primeras colonias, esas primeras protocélulas que literalmente sacaban la energía de las piedras, comían piedras, ¿sí? Transformaban la materia inorgánica en materia orgánica y a partir de ahí obtenían energía. Ellas fueron las que inventaron, les llevó miles de millones de años hacerlo, la fotosíntesis. Y la forma más fácil de poder soportar condiciones tan extremas fue asociándose. Y en esa asociación fueron repartiéndose cada una las distintas funciones para obtener energía y con esas funciones fueron precipitando minerales y creando unas especies de rocas vivas que llamamos microbialitos, que habitaron y dominaron la Tierra. Primero te tenés que dar cuenta del olor. Sí. Hay olor a azufre. Ese mal olor a mí me encanta. Ese es el olor producto de usar azufre para obtener energía, para empezar. Después, fíjate las formas. Son formas redondeadas, pero formas como un redondeado extraño, ¿no es cierto? Una callampa. Sí, una cosa que está relacionada con la vida. Fíjate acá al costado, ¿sí? Eso es rosado. Esto es rosado, el color es rosado, y además de rosado tiene como una característica como gelatinosa, como muy blandita, ¿sí? Estos son los tapetes microbianos, esto es un tapete microbiano, ¿sí? En este tapete microbiano, que es la forma preliminar de un microbialito, acá todavía esto no está litificado, o sea, no está transformado en piedra. Ahí arriba, eso rosa, generalmente lo que tiene son un montón de comunidades de bacterias que producen filtros para radiación ultravioleta. O sea, esto del factor de protección solar lo inventaron las bacterias. Si picas esto, ahí está. Y yo te lo muestro, ahí está. ¿Ves? Esto no es una piedra, aquí tenés verde, púrpura, blanco en el medio. Ese blanco es precipitación de carbonato de calcio. ¡Qué impresionante! Tú con esta muestra, por ejemplo, ¿qué es lo que mides? ¿Qué es lo que haces? Nosotros con esta muestra hacemos, por un lado, el doctor Peter Visser pone los electrodos y ver la producción de oxígeno y azufre. En el caso de la Brava, lo absolutamente extraordinario es que hay zonas donde no hay producción de oxígeno, acá sí, ¿sí? Y yo lo que hago de esta piedra es extraerle el ADN. Uno siempre mira lo que está en la superficie, es decir, animales, plantas, la tierra, pero no se da cuenta que también en ambientes como estos hay vida. Y yo creo que eso es lo importante de este tipo de investigaciones, de abrirnos un poco más los ojos y demostrarnos que acá podemos encontrar una vida tan antigua que podría dar luces de cómo fue la evolución también de los seres vivos sobre la Tierra. Ya son las 8 de la mañana en el Salar de Atacama y hay un sol radiante. Ya es hora de seguir trabajando, esta vez con Peter Visser, director del Centro de Geociencias de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos. Este químico, abogado ambiental y microbiólogo, ha recorrido el mundo buscando microbialitos. Para Peter, esta es la tercera vez que visita Chile, después de haber trabajado en múltiples instituciones, incluso en proyectos de astrobiología en la NASA, buscando evidencia de vida en otros planetas. Peter me mostrará las mediciones que están haciendo en el agua de la Laguna Brava para poder registrar diversos parámetros en los que acá ocurre la vida de las bacterias extremófilas.
¿Qué tenemos acá? Lo que tenemos acá es una aguja que es un sensor químico que sirve para medir oxígeno o sulfuro, pH o calcio, diferentes medidas. Lo introducimos lentamente en el sedimento hasta 2 centímetros. Tomamos las mediciones por 24 horas. Hay que estar viéndolas cada hora y luego reconstruimos el ambiente químico que hay acá. Luego lo relacionamos con lo que María está haciendo, buscando los microorganismos. Así podemos ver si calza y ver cómo funciona el ecosistema, porque al final lo que queremos saber es cuál es el mecanismo con el que opera este sistema de bacterias. Lo más impresionante que pasa en esta zona de la laguna es que las bacterias no producen oxígeno en el sedimento, y esta característica es la que la hace similar a los inicios de la vida en el planeta cuando no había oxígeno. ¿Y esto solo pasa en Chile? Hasta donde yo sé, sí. En Yellowstone hay ecosistemas donde no hay cianobacterias, pero acá hay cianobacterias y no hay oxígeno, y eso es muy único. Hasta ahora Peter ha logrado contestar algunas preguntas. Con el experimento sabe que está saliendo CO2 del agua hacia la atmósfera y no oxígeno, como era hace 3.500 millones de años atrás. Para corroborar, mide y registra las variables del ambiente donde se desarrollan las bacterias, como la radiación solar, la luz, la salinidad, el pH del agua y la temperatura del agua y del sedimento. Lo que esto hace es medir la cantidad de fotones que vienen de la luz solar en el rango que la fotosíntesis es posible. Y por supuesto, siempre hay fluctuaciones que van ocurriendo. Esto es muy importante si quieres entender el ecosistema fotosintético de las bacterias y después puedes compararlo con un ecosistema similar. Acá está el laboratorio móvil. La camioneta se transforma en todo, dormitorio, laboratorio, todo. Pero claro, en un ambiente como esto, sí, hay que optimizar. Aparte acá en este momento ya le sacamos la luz y tratamos de hacerlo lo antes posible. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahora lo que vamos a hacer, como te expliqué, o sea, en un tapete microbiano, las comunidades se ubican de acuerdo a la luz y al oxígeno. Entonces cada capa va a tener una comunidad distinta. María Eugenia va sacando muestras de cada capa y las va introduciendo en tubos. Estas las analiza en el laboratorio del Centro de Ecología Aplicada en Santiago y después en Argentina. Ahora los resultados de todo este trabajo que ustedes están haciendo, ¿cómo puede impactar a la ciencia en general, a la comunidad con este conocimiento? Acá hay una generación de conocimiento de ciencia básica, que es esto, ¿no? O sea, encontrar estos metabolismos primitivos tan distribuidos, eso por un lado, pero además de encontrar cosas sobre el origen de la vida o pensar cómo podría ser la vida en otros planetas, por ejemplo Marte no tiene oxígeno, entonces ya si puede haber una vida sin oxígeno, capaz que en otros planetas se están desarrollando situaciones similares, entonces no vamos a buscar más de lo mismo, sino que vamos a buscar cosas distintas. Sin duda lo que María Eugenia Farías y Peter Beecher están haciendo es de suma importancia para Chile y demuestra que en nuestro territorio tenemos un tesoro natural que nos está entregando respuestas sobre el origen de la vida y que científicos extranjeros tienen gran interés por él. La Facultad de Medicina UC y Christus Health se han unido en una alianza que le dará a tu familia medicina de clase mundial. Red Salud UC Christus, construyendo medicina de clase mundial para ti. Ya, perfecto. Ya vale, chao. Les presento el nuevo G3 de LG, un smartphone que demuestra que la elegancia, el diseño y la alta tecnología pueden ser perfectamente complementarias.
Lo primero que llama la atención de este teléfono es su diseño redondeado que permite un uso muy cómodo. Está disponible en 5 colores distintos y, como era de esperarse, posee el botón trasero Smart Key, que ya es característico en algunos smartphones del LG y que permite un uso simple e intuitivo en funciones básicas como controlar el volumen. De formas redondeadas y ergonómicas, este dispositivo es ligero y tiene un elegante acabado antihuellas. Otra de las innovaciones que LG aplicó en este equipo es una interfaz intuitiva, dinámica y muy fácil de usar. Además tiene una pantalla de 5,5 pulgadas y 538 píxeles. Eso significa que tiene una resolución casi 2 veces más alta que una pantalla Full HD tradicional. La pantalla representa el 76,4% del teléfono, con un marco sin bordes para un control mucho más cómodo y dando la apariencia de un equipo más compacto. Estamos hablando de un dispositivo de última generación y que reúne avances tecnológicos de punta en materia de smartphones. Personalmente, una de las cosas que más me gustó de este equipo es su cámara de 13 megapíxeles, que además tiene estabilizador de imagen, pero además tiene un sistema de autofoco que permite que las fotos sean mucho más nítidas y rápidas que las típicas que toman los celulares convencionales. El LG G3 posee un potente procesador quad-core Qualcomm Snapdragon TM801, una memoria de hasta 32 GB y un sistema operativo Android 442 KitKat. Su peso es de solo 149 gramos, pero sus novedades y avances son muchos más, solo hay que animarse a descubrirlos. Este invierno Marmot te mantiene protegido de la lluvia con su amplia colección de chaquetas impermeables y respirables. Destaca su nueva tecnología Marmot Nano Pro, lo más respirable en capas impermeables de la industria, que permite un intercambio de aire y un transporte más rápido de la humedad hacia el exterior de la prenda sin comprometer impermeabilidad y protección contra el viento. Con Marmot Nano Pro, la lluvia termina aquí. Ella es Elisabeth von Brath, una genetista y académica de la Universidad Católica del Norte que hace unos años decidió cambiar su estilo de vida agitado en la ciudad por una vida más tranquila y natural en el Valle del Elqui. Pero aquí también quiso aplicar sus conocimientos científicos, demostrando que el agua, que aunque es escasa en la zona, puede seguir siendo fuente inagotable de vida. Solo hay que saber cómo utilizarla. En su caso, está cultivando peces y hortalizas y todo con la misma agua. Inicialmente se nos acercó gente y nos decía cómo pueden cultivar peces donde no hay agua, pero no conocían la tecnología de recirculación de agua, que quiere decir que se usa el agua, se limpia el agua, se usa el agua, se limpia el agua. Después de los peces, los que tienen la función de limpiar el agua son las raíces, las plantas que sacan todos los nutrientes, limpia el agua, vuelve a los peces. Y ese es el círculo en el que nos damos vuelta. Porque lo interesante es que los peces en su proceso de crecimiento van generando ciertos nutrientes, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y esos son los que a nosotros nos interesan porque son los que alimentan las plantas. Este sistema llamado de acuiponía le permite ahorrar grandes cantidades de agua. De hecho, solo deben rellenar los estanques de los peces por concepto de evaporación y que corresponde a menos de un 10% a la semana. ¿Le echo primero a poquito? Claro, en la superficie anda echándole. Ya. Porque entonces van cachando que le toca comida. ¿Qué es esto? ¿Qué comida es? Estos son pellets para truchas que los produce una empresa... Miércoles. ¡Ahí está! Ahora puedes echarle más. Ya saben que viene la comida. Oye, pero... No te duchaste, ¿verdad? Oye, pero las truchas... Son bien activas, ¿viste? Están contentas. ¿Eso querías saber o no? Oye, sí, están definitivamente contentas las truchas. Nunca había alimentado truchas tan... ¿Y estas truchas son grandes? No, son de alrededor de 150 gramos cada una. Bueno... Ya, pues dame más, dame más.
conoceré la otra parte de este interesante proyecto, el cultivo de hortalizas. Este proyecto de acuiponía es un ejemplo del buen uso que se le puede dar al agua en el Valle del Elqui. Su segunda parte se compone de un gran invernadero y que está justo al lado de los estanques donde crecen las truchas. Este lugar utiliza el agua rica en nutrientes que entregan los peces para dar vida a una gran diversidad de plantas comestibles como lechuga, albahaca, rúcula, berros y perejil. Además, aquí no se utiliza ningún tipo de fertilizantes químicos. Y acá parte todo. Sí, la parte vegetal. La parte vegetal, ¿qué es esto? Bueno, si tú te fijas, tócalo, esto es esponja. Común y corriente. Común y corriente, de baja densidad, de la que se usa para los colchones, las guaguas. ¿Ya? Y esto está marcado en cubitos de 4x4. Claro. Y aquí a la mitad, si tú tocas, tiene un hoyito. Claro. Y ahí en ese hoyito ponemos una semilla. Okay. Una semilla por cubito. Aquí ya están sembradas. Y estos se mantienen húmedos y tapados generalmente hasta que aparecen las primeras hojitas verdes. Las primeras hojitas verdes ya pueden hacer fotosíntesis. Entonces ya pueden empezar a complementar el alimento. Esto que se ve acá es una albahaca morada. Es una variedad italiana que no existe mucho en Chile, pero que gracias a las condiciones ambientales y de nutrientes que hay en este lugar, se cultivan bastante bien. Tiene un olor bastante agradable y bueno, y esta es una de las gracias de estos lugares, que podemos conocer y degustar cosas totalmente diferentes. Y qué mejor manera de terminar esta experiencia que probando el resultado de este trabajo. Casi no puedo esperar. Más fresco imposible, ¿eh? No. Ya pasó, increíble. Mucho más fresco. Una universidad debe formar profesionales con capacidades y competencias para el mundo laboral y el futuro inmediato, pero también competentes para actuar en los contextos que le esperan. Es por esto que en la USM entendemos esta necesidad como guía de la formación de nuestros profesionales. Universidad Técnica Federico Santa María, líder en ingeniería, ciencia y tecnología. (13C) con el auspicio de Red de Salud UC Christus. Metrogas está en nuestra naturaleza. Marmot for Life. Nuevo LG OLED TV. Imagen inigualable. Universidad Técnica Federico Santa María, líder en ingeniería, ciencia y tecnología. Está presentando Tecnociencia. Cuando se trata de volar, mi opción siempre es Sky Airline. No solo porque es una aerolínea que cada día te permite viajar a distintos destinos entre Arica y Punta Arenas, sino porque además realiza vuelos a Argentina, Bolivia, Perú, Colombia y Brasil. Siempre con las mejores conexiones y el mejor servicio a bordo. Sky Airline, la aerolínea de Tecnociencia. Llegamos a Arica, la también llamada Ciudad de la Eterna Primavera, por su agradable clima con temperaturas que oscilan entre los 15 y los 30 grados todo el año. Esta ciudad es también la puerta norte del país por su proximidad a la frontera con Perú. Se caracteriza por la diversidad cultural, folclórica, étnica y especialmente por su pasado histórico. Acá se encuentran las momias Chinchorro, superando a las de Egipto que tienen 5.000 años de antigüedad. Lo asombroso es su complejo sistema funerario de momificación artificial para esa época, lo que ha impulsado diversos estudios antropológicos y arqueológicos. Para conocerlos, vamos hacia Caleta de Camarones, a 105 kilómetros al sur de Arica, donde se han encontrado gran cantidad de restos a la orilla del camino. La cultura Chinchorro habitó la costa del desierto de Atacama desde Hilo, en Perú, hasta Antofagasta, en el norte de Chile.
Los afloramientos de aguas dulces en la costa facilitaron el asentamiento humano de esta región hace cerca de 9.000 años atrás. Los chinchorros fueron cazadores-recolectores que vivían principalmente de la pesca, pero también se convirtieron en hábiles tejedores manufacturando cestería y esteras para usos múltiples. Pensamos que eran pequeños grupos que viven en diferentes sectores de la costa, ¿no? Como acá mismo en este Valle de Camarones, puede haber un grupo asentado en esta zona, un grupo en Camarones Punta Norte, en el otro extremo, a lo largo acá de la costa. O sea, 30, 40, 50 personas a lo mejor viviendo en diferentes enclaves. Y que ¿no? interactúan. Y que interactúan, porque definitivamente interactúan, porque vemos los mismos tipos de momificación en Hilo, en Arica, en Camarones, en Iquique, etc. Los primeros descubrimientos de vestigios de esta cultura los hizo el arqueólogo alemán Max Uhle en la playa Chinchorro de Arica entre 1909 y 1917. Hoy, antropólogos de la Universidad de Tarapacá trabajan en conservarlos y estudiarlos. Ya empezamos como a ver los detalles de este proceso que se inicia, ¿por qué en esta cultura? De momificar artificialmente a sus muertos. Bueno, hay diferentes modelos. Yo propuse una hipótesis que tiene que ver con el arsénico, ¿ya? Donde en esta área de Camarones el arsénico en el agua en forma natural es muy alto, 100 veces más de la norma que recomienda la OMS. Ahora, ¿qué hace el arsénico? El arsénico que la gente ingiere, sobre todo las madres, a través del agua, ¿cierto? Cruza la placenta y causa un montón de complicaciones materno-fetal. Partos prematuros, niños nacidos muertos, aborto, altísima mortalidad infantil. Entonces yo creo que lo que ha pasado en ese tiempo, que las tasas de mortalidad perinatal y fetal fueron muy altas. Entonces como empatía, como el dolor que sienten los padres, la madre, empiezan a cuidar a los cuerpecitos, los van pintando, ornamentando y poco a poco van complejizando este sistema. Bernardo, y acá ya vemos restos. Sí, todos estos son restos culturales, biológicos, algunos humanos, otros productos del océano, pero puedes ver que hay esteras, hay maderitos, ¿ya? Todos estos blanquitos son los restos de las conchas, moluscos que sacaban del mar, los traían, los depositaban acá, ¿ya? Y fíjate más adelante, todo eso que es medio gris son las esteras vegetales. ¿Y qué hacían con esas esteras? Las esteras vegetales las usaban para los toldos de las casas, para los pisos y también para envolver los muertos, ¿no? Me llama la atención que esto esté así al descubierto. O sea, cualquier persona puede pasar por acá y aquí hay 5.000 años de historia. Sí, bueno, desafortunadamente cuando se hizo el camino corta en este talud que está acá de cementerios antiguos y ahora todos los restos quedan un poco desprotegidos, ¿no? ¿Qué está pasando acá con la conservación de nuestro patrimonio cultural? Si bien es responsabilidad del Consejo de Monumentos Nacionales y de la Municipalidad de Camarones, falta mucho por hacer. Mira, eso blanco que ves allá, eso es un hueso. ¿Eso? Es un hueso humano. O sea, ¿eso ya es una momia? Eso es parte del resto de una momia. Entonces lo que ha pasado acá es que el cuerpo estaba más arriba y producto de la erosión, los terremotos, se desprende el fardo y ya se empieza a desarticular el cuerpo. Puedes ver restos de... Ahí se ven, claro. Un hueso largo, si te fijas más acá abajo, mira, acá hay restos... ¿Esto también? Restos de un sacro, restos de la pelvis. Qué increíble cómo los puedes identificar. Sí. Hay que ser antropólogo físico. Claro, este el ojo entrenado ya. Y podemos ver que es una persona joven. Vamos camino ahora al Museo Arqueológico San Miguel de Azapa de la Universidad de Tarapacá, donde íbamos a ver el depósito, donde hay cerca de 300 momias que se han encontrado en distintas partes de la región. Y también vamos a conocer el trabajo científico que se está haciendo en el laboratorio con la toma y análisis de las muestras. El museo está situado a 12 kilómetros de Arica. Fue fundado en 1967 y se destaca por tener un total de 80.000 piezas en exposición entre restos líticos, herramientas, tejidos y los instrumentos que usaban para momificar.
representa el conocimiento que tenían los chinchorros de la tanatología y también de la anatomía y cómo trabajaban los cuerpos de sus muertos para poder momificarlos con una técnica muy precisa. Los chinchorros desarrollaron varios estilos de momificación a través del tiempo, tales como momias negras, rojas, vendadas y con pátina de barro. Las momias negras son las más antiguas y las más complejas. Este estilo, que comenzó 7000 años atrás, perdura por casi 2 milenios. Las momias negras eran cuerpos reensamblados, a los que se le extraían los órganos y músculos, dejando solo el esqueleto. Para darle forma, confeccionaban una estructura con palos, cuerdas de totora y una pasta de ceniza para el modelado. A menudo la piel era reemplazada con piel de lobo marino cuando la propia era insuficiente. Al final, los preparadores fúnebres pintaban el cuerpo con una pasta negra de manganeso. En comparación, las momias rojas se realizaban sin una gran destrucción del cuerpo. En general, los órganos eran removidos a través de incisiones. Para proveer rigidez, se deslizaban maderos puntiagudos debajo de la piel y luego las cavidades eran rellenadas. También le añadían una larga peluca de pelo humano que aseguraban con un casquete de arcilla. Después de cerrar las incisiones, eran pintados con ocre rojo. En algunos casos, la piel era repuesta en forma de vendajes. Este estilo rojo aparece cerca de 4000 años atrás y perdura por casi 500 años. Después del estilo rojo, las técnicas de momificación se simplificaron. Pero ahora vamos a conocer un lugar al que pocos tienen acceso. Vivian, y acá hay un cuerpo. Un cuerpo, claro. En este momento estamos trabajando este cuerpo que proviene justamente del faldeo norte del Morro de Arica, específicamente del sector de la Virgen. ¿Y esto es un cuerpo de un hombre, de una mujer? Es un cuerpo de una mujer y podemos saberlo básicamente por la morfología del cráneo, digamos. La pelvis es la que da los rasgos más confiables, pero en este caso no está. Sabemos que claramente es una mujer adulta, probablemente sobre 30, 35 años, ya tiene los terceros molares erupcionados. El grado de desgaste también nos orienta un poco para determinar la edad. Este cuerpo no fue momificado artificialmente, aunque sí fue preparado, ya que se puede observar que está envuelto en una estera vegetal y tiene un cintillo que ornamenta la cabeza. Igual acá el olor es bien particular, es un olor como entre a tierra, es un olor de... Es un olor propia de los cuerpos, sí, un olor de este cuerpo en particular y de otros más que tenemos en el depósito. Porque los cuerpos, una vez que se sacan del lugar donde han estado 1000, 2000, 3000, 4000 años, en este caso por lo menos tiene 3500 años de antigüedad, ya empieza un proceso de descomposición, de deterioro. Para saber en qué condición está el cuerpo, se analiza en la sala de rayos X. Además, se le realizan análisis de isótopos para determinar qué dieta tenían los chinchorros. ¿Y cuántas momias hay acá? Tenemos muchas. Se estima que de todas las momias chinchorros identificadas en distintos estudios, solo 1/3 son cuerpos momificados naturalmente y 2/3 artificialmente. Mira la mascarilla. ¿No? Está su carita. Mira la boca modelada, abierta, ¿no? Los ponen, a las guaguitas por lo general las ponen sobre las mujeres. Cuando uno encuentra los cuerpos in situ, tú ves que hay mucho apego entre los infantes y las mujeres y las ponen sobre los pechos. Y las boquitas generalmente de las guaguas están abiertas. ¿Y por qué eso? Probablemente reflejando cierta expresión de vida, ¿no? Sí, que todavía no está muerta. Exactamente, probablemente para seguir, y por eso las ponen sobre los pechos, como probablemente para seguir nutriéndose. Sí. Bueno, esas son hipótesis que no pueden ser comprobadas, pero que uno quiere ir más allá, digamos, de la caracterización, digamos, fríamente. Investigar a través de esto. Claro, claro.
Según los estudios que han hecho Vivian y Bernardo, esta cultura no desapareció misteriosamente. Sus descendientes continuaron viviendo en la costa del Pacífico. Lo que sí cambió fue la complejidad de su sistema político y social. Además, hacia 1700 años antes de Cristo, abandonaron la práctica de la momificación artificial. Hay que considerar que son sociedades de cazadores, pescadores y recolectores, que no se espera que tengan estas prácticas funerarias tan complejas, muy desarrolladas, que implica, como ya habíamos conversado, mucho trabajo, conocimiento, expertise en el cuerpo. Había un conocimiento del cuerpo íntegro, pleno, de la estructura anatómica, de todos los órganos, etcétera, cómo los intervenían. Entonces nos muestra, no se replica, es una práctica cultural que no se replica en otro contexto del continente americano. Es por eso que las momias están siendo postuladas para ser elegidas como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Asimismo, con el objetivo de divulgar y educar sobre la importancia de su conservación, la presidenta Michelle Bachelet anunció que se creará el Gran Museo Chinchorro. Habrá que esperar entonces. En el Museo Arqueológico San Miguel de Azapa visitamos el laboratorio de arqueometría, donde se usan métodos físicos y químicos para analizar los restos de la momia Chinchorro para así obtener valiosa información. Nosotros hemos podido precisar información importante sobre el color, por ejemplo, en las momias, no solamente en términos de identificar, por ejemplo, cosas que ya se habían dicho, como el uso de óxidos de manganeso, óxidos de hierro, sino también de tener ya la estructura mineral de esos compuestos. Entonces hemos identificado el uso de hematita, de criptomelana, que son materias primas que están disponibles acá en la región. Otra de las técnicas que se usan en el laboratorio es el Raman, un equipo de espectrografía que permite tener información molecular analizando cómo están ensamblados los átomos de distintos materiales. Es realmente importante el trabajo que están realizando los científicos de la Universidad de Tarapacá en estudiar y conservar la cultura chinchorro. Pero sin duda no puede ser solo un esfuerzo de ellos, sino también de las autoridades y de la comunidad. Sobre todo tomando en cuenta que son las momias más antiguas del mundo y no olvidemos que están en Chile.